favor de un rey que cuida
metropolitana. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven. Toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas, toda lengua confiese. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas y un tesoro eterno tendrás en Él y escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Jesús. Él es Rey, Señor de señores. Él es Rey, Jesús, Jesús. Él es Rey, Él es Rey, Señor. Eres Rey, eres Rey, Señor. Oh, sí. Y te damos gracias esta noche. Él es el Rey de mi vida. Vamos a seguir cantándole al Señor. Vamos. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es
su trono eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Sí, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a tu pueblo a llevar. Oh sí, Señor. Él es el Rey, vamos, lo cantamos. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Oh sí, Señor. Rey y Señor sobre nuestras vidas. Tú eres el Rey, Señor. Gracias. Muchas gracias. Ahí donde estás, en tu casa, cualquier lugar, no tengas ningún temor. Él está a nuestro favor siempre. Aquellos que le buscan, que le aman, le extiende su diestra de poder esta noche. Gracias, gracias, Señor, por ser el Señor de nuestra casa. Gracias por ser el Rey de nuestras vidas. Te adoramos esta noche. Buen día, Iglesia Metropolitana. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, poder compartir palabras que Dios me ha dado, palabra que me ha confortado mucho mi corazón. Y yo no sé tú, pero al menos yo soy de esas personas que a veces se cuestiona mucho. De jovencita siempre me estuve cuestionando, y eso hacía que mis inquietudes ya sea que se fueran incrementando o que pudieran ir disminuyendo, y Dios en su infinita misericordia permitió que yo fuera aclarando cada una de mis dudas. Así es que yo este tema que hoy te quiero compartir le he titulado ¿Cómo Dios ve a la iglesia? ¿Cómo Dios ve a la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo Dios ve a la iglesia en medio de esta época, en medio de todo lo que estamos pasando como generación? ¿Cómo Dios la está viendo? Y yo cuando estaba leyendo en Apocalipsis, en el 1, 12, 13, yo ahorita te voy a leer en esta versión que es la nueva traducción, la nueva Biblia al día, o a veces muy parecida a la nueva traducción viviente. Esta traducción nos enseña y nos muestra un poquito con más claridad. Y nos dice en Apocalipsis 1, 12: cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido al Hijo del Hombre, vestido de un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido al pecho con una banda de oro. Fíjate aquí cómo Jesús se le revela a Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, en ese lugar donde lo habían desertado. Y Juan se le revela Dios de una forma muy particular, porque le dice que se le revela, dice alguien semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que Juan había visto a Jesús antes, y también había visto a Jesús cuando resucitó y cuando Él ascendió a los cielos. Y aquí es lo que expresa, que incluso dice Juan: miren, vienen las nubes ante los ojos de la humanidad entera,
y hasta los que lo traspasaron lo verán. ¿Te das cuenta cómo Dios le revela y le dice? Por eso es que dice, vi un personaje muy parecido al Hijo del Hombre. Era diferente, ¿por qué? Porque tenía ojos de fuego. Dice que estaba ceñido hasta la cintura, dice que con un cinto de oro. Pero había algo particular y dice que había 7 candelabros. Entonces cuando uno un poco empieza a estudiar cómo eran esos candelabros, porque la Biblia se va a explicar a sí misma. Y yo te quiero compartir, esta es una figura donde este es un candelabro que se usa de 7 brazos. En hebreo se le dice menorá. Y este candelabro dice que había no solamente uno, había 7. Era de oro puro. De hecho, nos dice que tenía 7 lámparas. Mira cómo nos dice Éxodo 25:31. Dios nos va dando sus diseños y fíjate que dice en el versículo 31, harás un candelabro de oro puro, fundido y martillado. Todo el candelabro y sus decorados estarán hechos de una sola pieza. En el 37, harás 7 lámparas para el candelabro y las pondrás de modo que alumbren hacia adelante. Necesitarás unos 33 kilos de oro para realizarla. Y nos dice en el versículo 40, ten cuidado de hacer todo siguiendo el modelo que te he mostrado. Dios es un Dios de modelos, es un Dios de diseños. A Moisés le dio este diseño y le dijo, quiero que lo hagas de esta manera. Quiero que sea de oro puro. Y le dice cómo podía alimentarse este candelabro, porque su función era dar luz. Y le dice en el 27:20, pide al pueblo de Israel que traiga aceite puro de oliva para usarlo en las lámparas del santuario, de modo que se mantengan siempre encendidas. Estarán en el lugar santo y estarán delante del Señor de día y de noche. Aquí estoy poniendo un ejemplo que están alimentadas por aceite de oliva. El aceite de oliva es un fruto del fruto. El aceite de oliva tiene que ser machacado, la aceituna, para poder tener este aceite. Y Dios así lo había puesto, así lo había estipulado y le dijo, vas a hacer 7 lámparas y siempre deben estar prendidas, siempre. Entonces Juan, ahí en esa revelación que le está dando, el Señor le dice que dé 7 candelabros de oro y dice que están encendidos y dice que hay algo particular. En medio está este hombre y él es cuando lo ve y se asombra. Ahora yo te quiero mostrar algo. Primero Juan ve a los candelabros y luego ve al Hijo del Hombre. Es decir, ¿qué significan estos candelabros? Cuando uno se pregunta, entonces, ¿qué es? ¿Es nada más un instrumento y ya? Y Dios muestra que el candelabro significan las iglesias. Ahí en Apocalipsis nos vamos a regresar. Y en este versículo 1, en el capítulo 1, versículo 20, dice, el significado de los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dios le está diciendo a Juan que este mensaje es para 7 iglesias. Dios le está diciendo a Juan que el candelabro representa una iglesia. Y esto nos está enseñando que las iglesias deben reflejar luz, que deben reflejar siempre un aceite genuino. Estas 7 candelabros representaban esas 7 iglesias que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De todas esas 7 iglesias, solamente una era la que era de acuerdo al plan de Dios. Las otras 6 tenían muchos defectos. Cuando leemos todo Apocalipsis y vemos estos primeros capítulos, nos empieza a decir que estas iglesias, una había permitido a Jezabel, otra había permitido el espíritu de Balaam, otra se había enriquecido y no se había dado cuenta que era pobre y miserable. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que las iglesias son imperfectas.
No hay una iglesia perfecta realmente. Y eso es lo que debemos poner mucha atención. Pero sabes, Jesús está en medio de ellas. Jesús está en medio paseándose. Jesús está en medio queriendo que ellas den su luz, queriendo que ellas den con el blanco para lo cual han sido creados, para dar luz. Y yo te quiero llevar para Efesios 5:27, porque Efesios 5:27 nos empieza a dar un mensaje poderoso de cómo Dios quiere ver a las iglesias, cómo Dios quiere ver a una iglesia. Y nos da el perfecto ejemplo con el matrimonio. Y nos dice: esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. En este versículo 25, capítulo 5, nos dice: Cristo se entregó a sí mismo por ella. Así es que vamos a desglosar esto. Dice que Él quiere que la iglesia sea como un esposo debe amar a una esposa. ¿De qué manera? Amándola como Cristo amó a la iglesia. Y en el te dice que lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y yo aquí me voy a parar porque quiero que entiendas esta palabra que es iglesia gloriosa. Gloriosa en este griego se pronuncia endoxos. Y endoxos significa que es digna, honrosa, resplandeciente. Vuelve a hablar de luz. Vuelve a decir que Él quiere una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente, una iglesia que dé luz, una iglesia que no vive en obscuridad, sino una iglesia que siempre dé luz día y noche. El diseño original lo quiere en la iglesia. Acuérdate que el Antiguo Testamento dice que es una sombra de lo que iba a venir. Es una sombra de lo que Él quiere que nosotros reflejemos. Solamente son simbolismos, no significa que tenga algo especial. Son simbolismos que nos muestran cómo Dios quiere que seamos en la realidad. Y con Jesucristo nos da la realidad y nos dice: bueno, Cristo amó a la iglesia. Primer lugar, Cristo amó a la iglesia. A veces queremos que Dios haga algo ahora. Dios, haz algo ahora en mi vida, en mi familia, en mi situación. Pero te voy a decir algo: Cristo ya lo hizo. Él vino a la tierra, Él perdonó nuestros pecados y Él dio su vida por nosotros. Y dice que Cristo amó a la iglesia y así deben amar los esposos a su esposa. Yo sé que este nivel de amor es muy elevado. Yo alguna ocasión cuando le pedía al Señor: Señor, ¿cómo debo ser con mi esposo? Yo no sé en tu casa, pero en la mía a veces pues tenemos situaciones complicadas. Y yo así como que, no entiendo qué quiere este hombre. Pero cuando empecé a doblar mis rodillas y empecé a leer su palabra, decía que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotras como mujeres? Debemos amar al esposo como Cristo quiere que lo amen a él. Mi oración comenzó a cambiar. Señor, ayúdame a ser una esposa que ame a su esposo como tú quieres que la iglesia te ame, como el diseño original que tú quieres que yo sea, y que Él me ame como tú has amado a la iglesia. De esta manera nos damos cuenta que Él se entregó a sí mismo. Punto número 2. Para llegar a ser esa iglesia gloriosa, Cristo llamó, Cristo se entregó. Nosotros debemos ser entregados en nuestro matrimonio a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia. Cuando empiezo a analizar esto, te das cuenta que Dios siempre habla en código familia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, inicia con una boda, termina con una boda. Dios siempre quiere hablarnos en código familia. A Él le interesa muchísimo la familia. A Él le interesa que el esposo y la esposa lleguemos a esa unidad en Cristo Jesús. Dice, como el Padre y el Hijo son uno. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros.
Y entonces Dios siempre ha trabajado a través del pueblo de Israel. Solamente nos dio un ejemplo de cómo debía ser ese amor. Él amó al pueblo de Israel y lo sigue amando, y Él sigue trabajando con ellos, y nos damos cuenta desde toda la historia, Él les ha tenido mucha paciencia, pero solamente ellos han sido un ejemplo de una nación. La Biblia nos dice, primero el judío, luego el gentil. Primero ha tenido mucha paciencia con el pueblo de Israel, pero ahora la ha tenido contigo y conmigo. Ahora que nosotros conocemos que Cristo dio su vida, que Cristo se entregó, Él quiere que nosotros también nos entreguemos hacia Él. Y Él nos ha pedido dos cosas en el presente. Él nos dice que bueno, Él ya hizo en el pasado, Él amó y Él se entregó. Pero ahora, ¿qué te toca a ti y a mí? ¿Qué te toca a ti y a mí hacer? Y nos dice que Él quiere presentarla a sí mismo santa y purificada, que se purifique mediante la palabra. Así es que Cristo ya nos amó y Él se entregó. Él ya hizo el sacrificio. Él no va a volver a morir por nosotros. Él ya lo hizo. Aprópiate de eso que Él ya murió y resucitó y nos dio a su Espíritu Santo. Jesús nos dijo que nos convenía que Él se fuera, porque ahora a través del Espíritu Santo nosotros, todo ese mismo poder que lo había resucitado de los muertos, ahora ese mismo poder vive en nosotros. Y dice que Él se amó y se entregó, ya lo hizo. Ahora, ¿qué te corresponde a ti y a mí? La santidad y la purificación. Cuando te habla de santidad, fíjate ahí que dice en el 5:26, Efesios, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Dios requiere santidad, y esa palabra últimamente se ha confundido, y hemos confundido qué es santo. A veces alguien le dices que es santo y se imagina pues una figura, algo que cual adorar, y no tiene nada que ver. Cuando la palabra nos habla de santo, nos dice que es alguien apartado. Esta palabra kadosh en hebreo te dice que es alguien apartado exclusivamente para ese uso. Cuando hablaba de los candelabros, únicamente eso va a servir para alumbrar el lugar santísimo. Entonces, es curioso que el matrimonio en hebreo se llama kiddushin, que es la misma palabra derivada de kadosh, santificado. Es decir, yo elijo apartarme para mi esposo y él eligió apartarse para mí cuando hicimos ese pacto con un anillo. ¿Podemos tener opciones? Sí. Yo podía haber visto a otros hombres, él pudo haber visto otras mujeres, pero no. Cuando hicimos ese pacto, esa promesa, yo dije, yo me aparto para ti y él se aparta para mí. Elijo santificarme para ti. Y Dios constantemente le decía al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Constantemente les decía, no me vas a tratar como algo común, me vas a tratar como alguien que es exclusivo para mí. En Éxodo 22:33 vemos cómo Dios empieza a decir una y otra vez, le dice a Moisés, enséñale a este pueblo que debe ser santo, que no debe ser como los demás pueblos, que no debe ser como los demás pueblos que se están corrompiendo en sus actitudes, en sus costumbres, en sus ídolos, en sus dioses. Dice, tú no vas a ser así. Yo quiero que tú seas santo. Y cuando uno analiza esta palabra de santidad, uno de repente piensa que es religiosidad, de no me toques porque me voy a ensuciar, no me toques porque ya no soy santo. Y para nada, nada está más alejado de esa realidad. Hemos confundido la santidad y pensamos que es religiosidad y viceversa. Cuando la santidad nos dice, cuando somos santos verdaderamente, somos humildes y reconocemos a Dios en todos nuestros caminos. Pero en cambio la religiosidad te hace soberbio y nos hace sentirnos mejor que los demás. Nada más alejado de la santidad. Cuando somos religiosos, endurecemos el corazón. En cambio, cuando somos la santidad que Dios quiere, somos misericordiosos, somos piadosos. Vemos a los demás como alguien que necesita el regalo de la cruz como nosotros lo obtuvimos.
Si vemos matrimonios que están siendo heridos, lastimados, nosotros decimos, yo tengo un mensaje, yo tengo una verdad que rescató mi matrimonio. Yo tengo una verdad que rescató mi vida, que rescató a mis hijos. Y entonces esta santidad se convierte en algo exclusivo para Dios. ¿Y cómo obtenemos esa santidad? Efesios nos lo revela también Pablo en el versículo 17 del capítulo 4. Dice que dejaremos de ser como niños y que estamos cambiando de creencias y de opiniones. Dice, y entonces vivirán la verdad con amor. Dice, porque Él nos hace parte de este cuerpo. Y fíjate, nos dice, como Él nos hace de este cuerpo, dice que vivamos como hijos de luz. Otra vez la luz. Te vuelve a decir que esta luz se empieza a reflejar. La santidad siempre va a reflejar luz. Y entonces te dice, renueva tus actitudes y tus pensamientos en el versículo 23. Revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. No tiene nada que ver con religiosidad, sino que te está diciendo, fíjate, te está diciendo, el que era ladrón ya deje de robar. Al contrario, trabaje honradamente con sus manos. Nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Actualmente vivimos una época donde el bullying, todo es muy normal, las groserías están al más no poder, cuando Dios está diciendo, sé santo, tú no debes hacer lo que los demás hacen. Y te dice, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira. Dice, esto nada que ver, esto es obscuridad. Dice, al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, porque así Cristo los amó. Otra vez te vuelve a dar la clave, que Cristo nos amó. ¿Cómo vamos a santificarnos? ¿Cómo vamos a ser separados para Él? A través de todas estas acciones. Y nos empieza a decir que no seamos cómplices de las personas que cometen toda clase de inmoralidades, de conversaciones tontas, de chistes groseros. En el capítulo 5, versículo 4, dice, al contrario, debe brillar tu luz. En el versículo 9 dice, cuando esa luz brilla, produce bondad y justicia. Y cuando uno otra vez vuelve a la palabra de Dios, Jesucristo nos da una clave de cómo debe ser esa luz. Y te dice que esa luz entra por estos ojos. En Mateo 6:22, fíjate que nos dice. Mateo 6:22. Jesús nos muestra que los ojos son la lámpara del cuerpo. Dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bondadoso, andarás en luz. Pero si tu ojo es maligno, estarás sumido en la oscuridad. Y pongan atención en esta última parte que a mí me llamó mucho la atención. Y si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad, ¿qué negra debe ser? Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que hay luz, pero hay oscuridad? Cuando ya conocemos de Cristo, cuando ya conocemos de Él y seguimos viviendo en tinieblas, dice, ¿cuán oscura va a ser tu vida? ¿Cuán oscura va a ser lo que según tú tienes como luz? Entonces esta parte, Dios nos desafía otra vez, vive de acuerdo a mi voluntad, vive cuidando tus ojos. Yo en lo personal es algo que he aprendido porque Isaías nos dice que cierres tus ojos a todo lo que te atrae al mal. ¿Por qué? Porque Jesús nos vuelve a decir, los ojos son una lámpara del cuerpo. Si tu ojo ve cosas que le atraen a la oscuridad, solamente va a haber oscuridad. Si nada más estás viendo películas obscenas, películas que te están dañando el cuerpo, la mente, películas llenas de terror, obvio que eso es lo que va a haber. Eso es lo que va a haber dentro de ti. Tristemente me doy cuenta que en esta generación los niños sin más ni más te pueden decir de películas de terror cuando están
siendo con otra clasificación. Y los niños, sin ningún reparo, sin ningún filtro de parte de sus padres, ven todas estas cosas llenas de oscuridad, llenas de inmoralidad sexual, y los niños los ven sin reparo. Todo eso nos enseña y nos dice que eso nada más está entrando a oscuridad. En cambio te dice que ya no seamos ciegos. En el 4:17 de Efesios, vamos a regresar al 4:17, y te dice: por eso les digo e insisto de parte del Señor, que ya no vivan como los que no conocen de Dios, ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Sabes, tú y yo éramos iguales. Vivíamos en la ignorancia y teníamos el corazón endurecido. Dice, y entonces perdieron toda vergüenza y se entregaron al desenfreno. Dice, esto no debe ser en ustedes que aprendieron de Cristo. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Y nos dice que ya no vivamos como ciegos en oscuridad, sino que veamos como alguien que emite luz. Ahora nosotros somos la luz y la sal. Ahora tú y yo como iglesia somos la luz. Por eso es que Cristo se quiere presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente, una iglesia que solamente haya luz y no oscuridad. Y punto número 2, te dice que la purifica por medio de la palabra. Es decir, Cristo amó a la iglesia, ya Cristo la amó. Cristo se entregó, tiempo pasado. Cristo nos dejó al Espíritu Santo, ¿para qué? Punto número 1, dijimos que para santificarla. Y punto número 2, para purificarla. ¿Cómo nos purificamos? Si ya nos hemos ensuciado de todo esto, si ya hemos visto que las familias, el plan del enemigo es destruirlas, y nosotros hemos abierto las puertas sin querer o a sabiendas de que esto puede hacer daño. Hemos visto que ha dañado el corazón de los niños, el corazón de esta generación, el corazón de las familias. Y entonces, al tener en el corazón a todas estas situaciones, hemos ensuciado y nos endurecemos del corazón. Alguna vez me acuerdo que el pastor predicó esta parte, que cuando él fue a la cárcel y él veía cómo recibían a Cristo, y a veces cómo somos en la iglesia, fríos, endurecidos. Dice, ¿dónde están verdaderamente los corazones? Los que están bien duros. Y yo te voy a decir, viví una experiencia similar en el centro de rehabilitación, que yo compartía la palabra de Dios. Tú veías un gozo en esas personas diciéndoles que hay esperanza, que se quiten esa manera sucia, corrupta de vivir, y que Cristo puede hacer algo diferente con nosotros. Y veía el gozo de la salvación en ellas. Pero de repente vas a lugares donde ya conocen de Jesús y qué aburrido, la palabra, ahora como que el músico no estaba inspirado, el pastor otra vez va a hablar de lo mismo. Y entonces, ¿dónde están los corazones endurecidos? ¿Dónde está la luz que Jesús quiere que reflejemos? Yo te voy a decir algo, a veces queremos que la iglesia sea perfecta y la iglesia no es perfecta. La iglesia es perfeccionable, pero no es perfecta. Todos los que estamos aquí no somos perfectos, pero necesitamos entender que somos perfeccionables, que Él nos quiere santificar, que Él nos quiere purificar por medio de su palabra. Nos dio su palabra para purificarnos. Nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando nosotros leemos y hacemos una disciplina, esta bendita palabra va a purificar nuestras mentes, va a despejar nuestras dudas, va a quitar nuestra confusión. Ya no vamos a tener que preguntarle a alguien, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo tomar aquello? ¿Puedo? Tu mismo espíritu te va a decir no, porque tú eres exclusivo para mí, porque tú debes ser luz. No te confundas con la oscuridad.
nos dice que la iglesia, fíjate, la palabra debe ser nuestro alimento. Él dice que Él es el maná del cielo. Él es la palabra, Él es el verbo que vino y habitó entre nosotros y que nos dio un modelo de vivir. A lo mejor lo vemos como muy lejano, pero ese es el plan de Dios. Él nos dijo que queríamos que fuéramos, que llegáramos a la estatura del varón perfecto. Jesús es el prototipo de lo que debemos llegar a ser. Él nos los dice. Y a través de su iglesia es que nosotros podemos ser perfeccionables. A través de vivir entre hermanos, de vivir en comunidad, es como podemos modificar este corazón y cambiarlo. La iglesia no es un lugar a donde vamos. La iglesia es un lugar donde nos transformamos. Y si en la iglesia tú no te has transformado, entonces el problema tal vez no está en la iglesia, el problema está dentro de ti. Imagínate qué maravilloso. La primera opción de Dios fue la familia. Realmente tu iglesia debe ser tu familia. Donde debes adorar debe ser tu familia. Nosotros lo reafirmamos con esta pandemia. En la pandemia, cuando todos estábamos viendo las transmisiones, así como ahorita la estás viendo, esto es una continuidad de lo que en un momento a todos nos arrastró, de cómo ya no nos congregamos en un lugar físico. ¿Qué le hacemos para llegar a la gente? Y pastores, gente tuvo que idear para que estuvieran en las plataformas. Pero entonces hay gente que fue transformada a través de esta pandemia, pero hay gente que no. Hay gente que al contrario se alejó. Entonces tú dices, ¿la iglesia son 4 paredes? La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es un lugar donde te transformas, se inicia en tu casa. Tu iglesia, tu prójimo más cercano, tu próximo es tu esposo, son tus hijos, es lo que te está rodeando. Qué maravilloso sería que en lugar de traerle a los pastores, al pastor, decirle, pastor, ore por mi casa, ore por mis hijos, ya se descarriaron, por mi salud. Qué maravilloso sería que dijeras, pastor, mi esposo, mis hijos y yo hemos sido restaurados, cambiados, transformados aquí en mi casa, y ahora díganos en qué podemos servir. ¿Cómo podemos ayudar a otros a salir de la situación que están? ¿Te das cuenta? La iglesia no es un lugar que nada más quieras habitar y estar ahí. La iglesia es un lugar donde te transformas y no son 4 paredes. La iglesia es más profunda. Y el Señor nos dice que todos llegaremos a la estatura del varón perfecto. ¿Sabes qué significa la estatura del varón perfecto? Uno dice, yo no soy perfecto, claro, no lo somos. Créeme que no lo somos ninguno. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios recorre con sus ojos toda la tierra y no hay ni uno bueno. Pero Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y sabes qué significa perfección? Significa madurez. Debemos tener madurez. La madurez es espiritual o la madurez física, como quieras llamarle. También es la madurez llega cuando se asumen responsabilidades. Cuando tú vas asumiendo responsabilidades, significa que vas teniendo madurez. Así es que hay personas que pueden tener 60 años, pero no son maduras. ¿Por qué? Porque nunca fueron responsables con su familia. Por eso es que claramente Jesús da un ejemplo del esposo. Ame a su esposa. El esposo entréguese a sí mismo. El esposo madure para suplir necesidades físicas, materiales. Y la esposa honre al esposo. A nosotros nos corresponde honrar. Nos corresponde ser dignas para Él. Eso es lo que le corresponde a la iglesia. Cristo es nuestro proveedor. Él te dice, pídeme y yo te voy a dar. Obedece y vas a ver si no abro las ventanas de los cielos. El Señor es lo que quiere con nuestras vidas. El Señor quiere trabajar en nuestras familias. Y ahora sí, nos empezamos a reproducir en la iglesia. Y la iglesia va a ser un lugar donde la persona que llegue va a ser transformada. No va a ser una iglesia que, ay, qué problema, ay, qué situación está pasando esta persona, ay, qué molesto.
La iglesia va a ser un lugar donde tú sabes que eso no es correcto porque tú eres luz. Tú dices, me hago un lado de ese chisme, yo no quiero más. Me hago un lado de esa palabra obscena, ya no lo voy a hacer. Me hago un lado de que alguien esté tratando de salir del propósito de Dios y dices, ven, Cristo es la solución. Cristo amó a la iglesia. Ahora santifícate, purifícate junto con nosotros para que lleguemos a esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual nos hace trabajar en nuestra familia actual para llegar a una familia ideal. Esa madurez espiritual nos hace trabajar en una iglesia actual para llegar a una iglesia ideal. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere presentar en Jesucristo a su iglesia. Dice que la iglesia se va a presentar como una iglesia gloriosa, resplandeciente, que va a dar luz, que va a hacer arrugas, sin mancha. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia desde aquí en la tierra ya estamos trabajando en nuestras familias, ya estamos trabajando en nuestra iglesia, y no me estoy refiriendo a obras físicas, me estoy refiriendo al corazón, me estoy refiriendo a la actitud, porque podemos venir a servir con una actitud terrible. En cambio, cuando decimos qué privilegio es servirte a ti aquí adentro, pero también qué privilegio es servirte compartiendo con otros tu verdad. Qué privilegio es servirte en mi empresa, qué privilegio es servirte en mi escuela. Y entonces tú estás siendo exclusivo, tú estás siendo santo para Dios, tú estás siendo apartado para Él. Y ese es el propósito de Dios, que tú brilles, que tu luz brille, pero en una luz propia, una luz que refleje la luz de Jesús. Y aquí nos dice en el versículo 14 de Efesios 5, pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar, es tiempo de decir, ya basta con esta oscuridad en mi casa, en mis ojos, primeramente en mi vida, en mi familia. Y yo quiero ser luz. Yo quiero esa luz que alumbre, y no esa luz que es terrible oscuridad, sino esa luz que dice, yo quiero alumbrar porque Cristo me va a alumbrar. Y quiero finalizar con Isaías 60, porque Isaías nos refleja esto que después nos dijo Pablo en Efesios. Y en Isaías 60 nos expresa que como el pueblo de Israel tuvo que vivir esos procesos. Tú y yo tenemos que vivir esos procesos. Israel fue sitiada, muchas veces Jerusalén fue sitiada, fue doblegada a sus enemigos porque no quisieron ser esa luz. Y Jesús les decía, una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar porque hay luz. ¿Sabes? Este candelabro nos recuerda que cuando se alimenta de aceite, el aceite es machacado, y hay veces que vamos a ser machacados. Hay veces que el proceso para llegar a tu madurez no va a ser fácil, pero el Señor te dice, despiértate, despiértate, levántate. Y aquí fíjate cómo le dice a los moradores de Jerusalén en Isaías 61, levántense moradores de Jerusalén, resplandezca la luz de Sión para que la vean todas las naciones, porque de ustedes fluye la gloria del Señor. Tinieblas negras como la noche cubrirán a todos los pueblos de la tierra, pero la gloria del Señor resplandecerá sobre su ciudad. Todas las naciones acudirán a su luz. Reyes poderosos vendrán a contemplar sobre ella la gloria del Señor. Qué maravilla que sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu familia, podamos ver que la luz brilla. Dice, y todos van a ver que hay una luz, hay una luz. ¿Por qué? Porque es la luz de Jesús. Porque cuidaste todo lo que entra
en tus ojos, cuidaste todo lo que entra en tu casa. Por eso es que Dios le dice a los hombres, que ellos sean cabeza del hogar y la mujer se va a someter ahí en mismo Efesios 5. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando un hombre se somete a Cristo, la mujer nos alineamos voluntariamente al hombre. Ya no es el machismo, ya no es el feminismo, ya no es quien reina en esta casa, sino es Cristo reina en nosotros. Cristo gobierna mi casa. Cristo gobierna y Cristo ilumina mi casa. Cristo gobierna mis finanzas. Cristo gobierna la educación de mis hijos. Cristo gobierna todo en nuestra vida. Y entonces vas a alumbrar. Y entonces cumplirás el propósito con el cual Cristo le reveló a Juan, que Él se paseaba en medio de los candelabros. A pesar de que somos imperfectos, Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Él. Así es que yo quisiera finalizar esta predicación, esta palabra, haciendo una oración por nuestras familias, haciendo una oración por nuestra iglesia, haciendo una oración por la iglesia alrededor de toda nuestra ciudad, porque necesitamos ser luz. Si nos hemos olvidado de ser luz, es el momento perfecto para ser luz en medio de la oscuridad. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos que tú quieres presentarte a ti mismo una iglesia gloriosa, una iglesia resplandeciente, una iglesia que no juegue a ser santa, sino que una iglesia que viva en santidad, que tenga la claridad en sus ideas, en sus pensamientos, que llegue a la estatura del varón perfecto, que cada paso que demos sea para estar más cerca de ti, para ser como tú. Tú eres el prototipo y eso es lo que deseamos, ser como tú. Enséñanos a brillar con tu luz. Enséñanos a ser familias que iluminen a su alrededor. Enséñanos a ser una iglesia que se levante en esta generación exclusivamente para ti. Enséñanos, mi Dios, a brillar con tu luz. Queremos ser esa iglesia gloriosa, esa iglesia donde tú te puedes pasear tranquila y libremente y nos encuentras que somos como esa iglesia de Filadelfia, que somos como esa iglesia que te necesita y que sabe que fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Y hoy nos despertamos y nos levantamos para que nos alumbre la luz de Cristo y nosotros ser un reflejo de tu amor, nosotros ser un reflejo de tu fidelidad, un reflejo de tu misericordia. Aleja la religiosidad de nuestras vidas y acerca la santidad a nuestros corazones. Muchas gracias, papito. Gracias porque siempre nos amas. Gracias porque siempre quieres iluminarnos. Tú has dicho que si a alguno le falta sabiduría, la pida. Y hoy te pedimos por sabiduría para que podamos ser luz en medio de la oscuridad, que podamos ser luz en todo lugar en donde estemos. Muchas gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. Iglesia, les recordamos que los miércoles a las 8 de la noche, de forma virtual, se toman los cursos de crecer. Involúcrate en la iglesia. Involúcrate para que le digas al pastor, a los demás, gracias, Cristo, porque tú has hecho tu obra maravillosa y ahora quiero que otros conozcan de ti. Crecer nos ayuda a que conozcas los valores en la iglesia, cómo estamos fundamentados. Les recordamos también que los diezmos, las ofrendas aparecen en pantalla donde se pueden depositar. Y recuerda que en nuestra obediencia tenemos nuestra recompensa. Así es que no me queda más que despedirme y decirles que Dios los bendiga y que todos podamos ser edificados y que podemos llegar a ser una iglesia gloriosa. Bendiciones. Es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti.
es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Dale gracias al Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Bendícele. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Gracias, Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Sí, Señor, hoy te vengo a bendecir. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre. Gracias te damos esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.